Lo que vas a escuchar no es una historia, es una advertencia. Y una vez que empiece, no vas a poder dejar de mirar. Verifica si estás suscrito, porque esto apenas comienza. La lluvia caía con un ritmo enfermo sobre los techos de lata. Era de noche, pero no había oscuridad. Solo un gris constante, como si el cielo no supiera llorar ni parar. Una mujer de ojos verdes observaba la ciudad desde una ventana quebrada. Tenía el cabello pegado al rostro por la humedad, y sus dedos temblaban mientras cerraba la cremallera oxidada de una maleta de tela barata. Lucía Fernández tenía 28 años. Pero esa noche, parecía más vieja que el barrio entero, a sus espaldas. En un colchón sucio sobre el suelo, su madre dormía mal, respirando con dificultad. En el aire flotaba el olor a moho, cebolla hervida y desesperación. «Mamá, yo voy a volver rica». «Te lo juro», susurró Lucía, con una voz más firme de lo que sentía, pero nadie la oyó. Ni su madre, ni Dios, ni la ciudad. Solo el sonido del agua escurriendo por las paredes la acompañó en su promesa. Mientras salía por la puerta, su sombra se alargaba como si el pasado no quisiera soltarla. Esa misma noche, a miles de kilómetros, un patrón estadounidense firmaba papeles con nombres tachados. Lucía aún no lo sabía, pero ya estaba en su lista. 3 semanas después, Lucía cargaba bloques de cemento en un cantero de obras de Nueva Jersey. Era la única mujer entre 20 hombres. Nadie la ayudaba. Nadie la miraba como una persona. Su cuerpo flaco temblaba, pero su mirada seguía fija en el trabajo. Cada paso dolía. Las botas prestadas le arrancaban la piel de los talones. El sol no la quemaba. La juzgaba. «Ayudante general, no llora, Fernández», gritó el patrón desde lejos. Mientras bebía agua helada, ella no respondió. Apretó los dientes. Levantó otro bloque. Detrás de ella, un compañero argentino, Daniel, le alcanzó una toalla. «No confíes en él», murmuró. «Dicen que hace desaparecer gente». Lucía no lo miró. Solo asintió con la cabeza. Había algo en su rostro, no era miedo. Era cálculo. En la noche, en el cuarto compartido del albergue, Lucía no dormía. Observaba el techo, escuchando los ronquidos de otros trabajadores. En su mano, apretaba una foto de su madre, ya arrugada por el sudor. No lloraba. No rezaba. Solo respiraba lento. Como alguien que espera su turno. Días después, al limpiar la oficina del patrón, vio algo que no debía, una carpeta mal cerrada. Nombres. Fechas. Todos eran latinos. Todos con una cruz roja al lado. Algunos, conocidos. Habían desaparecido del trabajo por razones personales. Nunca regresaron. Lucía tragó saliva. Sus manos sudaban. La carpeta temblaba en sus dedos. En el suelo, una hormiga caminaba sobre una mancha de aceite. Y Lucía entendió, eso era lo que ellos eran para el sistema. Insectos. Reemplazables. Prescindibles. Aquella noche no volvió al albergue, caminó sin rumbo por calles mojadas. Entró en una tienda de segunda mano. Compró un cuaderno viejo, una pluma barata y un encendedor. Al llegar al baño público del terminal de buses, se miró al espejo. Si no lo hago yo, nadie lo hará, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Pero esa sonrisa no era humana. Era estrategia. En las semanas siguientes, Lucía comenzó a cambiar su rutina. Ya no solo cargaba bloques. También observaba. Escuchaba. Anotaba. Sabía. Los turnos de los guardias, los códigos de los portones, las horas donde nadie controlaba las cámaras. Cada noche, al volver, revisaba la foto de su madre. Pero ya no parecía verla con ternura, era como si usara ese recuerdo como un escudo. Como si su dolor fuera también su permiso para hacer lo que fuera necesario. Un día, Daniel se acercó de nuevo. «¿Estás bien?»,
estás rara últimamente, Lucía. Lo miró. Su rostro estaba limpio, pero sus ojos, no, estoy más clara que nunca, dijo, sin pestañear, y por primera vez, él sintió un escalofrío. No por ella, sino por lo que había detrás de su calma. En el fondo del bolsillo de Lucía, un papel arrugado se teñía de sudor, era la lista de los nombres desaparecidos. Encima de cada uno, una marca. Abajo del todo, 3 palabras escritas a mano: yo voy a hablar. La primera vez que Lucía escuchó el nombre de Tania Ramírez, fue por accidente. Estaba limpiando el baño de hombres, cuando uno de los supervisores hablaba por teléfono con tono bajo. Sí, la colombiana esa. Tania. Le dije que no. Vuelva. Lo arreglamos como siempre. Lucía apenas respiró. Esperó detrás de la puerta rota, agachada, con el trapo en la mano, Tania Ramírez. Nunca la había visto. Pero su nombre estaba en la lista. Y ahora sabía que no fue un error. Fue borrada. Esa noche, Lucía abrió su cuaderno, se sentó en el suelo del cuarto compartido, y escribió 3 veces el mismo nombre, luego dibujó un círculo. Y dentro, una palabra: ¿por qué? Al día siguiente, mientras los demás almorzaban, ella pidió permiso para limpiar la oficina del patrón. La secretaria se fue al baño. Tenía 7 minutos. Abrió el archivador. Revisó papeles. Respiró hondo, encontró el contrato de Tania, no había fecha de salida. Solo una hoja firmada, escrita a mano, diciendo: decidí irme por problemas personales. Pero la letra no era femenina. Ni siquiera parecía natural. Lucía la memorizó. Dobló la hoja. La devolvió. Y al cerrar el cajón, se vio reflejada. En el vidrio del mueble no se reconoció. Había una dureza nueva en sus ojos. Un fuego frío. En las siguientes semanas, otras 2 personas desaparecieron. Carlos, el flaco, un hondureño que había discutido con el patrón. Y Graciela, una chica salvadoreña que denunció un acoso leve. Ambos, al día siguiente, no volvieron. Sus cosas desaparecieron del albergue. Y nadie preguntó. Lucía, sí, preguntaba con cuidado. Con la voz bajita. Con frases sueltas, pero el ambiente se volvía más espeso. Como si el miedo tuviera olor. Y los silencios, dientes. Una tarde, Daniel esperó en la salida. Tenía barro en las botas y ojeras profundas. Tenemos que hablar. En serio, Lucía bajó la mirada. Su sombra se proyectaba larga en el asfalto. Ya sé lo que vas a decir, susurró. Y sí. Estoy en algo. Pero es más grande de lo que parece. Daniel negó con la cabeza. Esto no es un juego, Lucía. Los que desaparecen, no vuelven. Y tú estás hurgando donde nadie debe. Ella levantó el rostro. ¿Y si yo soy la única que puede hacerlo? Daniel la miró largo, había ternura en sus ojos. Pero también miedo. Entonces, prométeme algo, dijo él. Lo que sea que hagas. Deja evidencia. Algo. Por si tú también. Lucía no lo dejó terminar, sacó una cajita de metal del bolsillo. Dentro, un pendrive envuelto en plástico. Ya lo estoy haciendo. Cada noche, grababa notas de voz, usaba un celular viejo prestado. Por una compañera, hablaba en voz baja, narrando todo. Fechas, nombres, situaciones, lo guardaba todo en el pendrive. Y lo escondía dentro de una pared falsa en el baño del 2º piso, era su seguro. Su memoria. Por si alguien intentaba borrarla también. Un domingo, durante la misa en la plaza, Lucía vio algo, un hombre con chaqueta de cuero gris. Estaba al lado del patrón. Hablaban en voz baja. Se estrechaban la mano. Ese hombre, lo había visto antes. En las noticias. Era un ex agente de migración, acusado de corrupción.
supuestamente jubilado, Lucía sintió que el corazón le golpeaba los dientes. No era solo una empresa. Era una red. Una maquinaria de desaparición legal. De regreso al albergue, escribió en su cuaderno: no estamos trabajando. Estamos esperando que alguien decida cuándo dejar de existir. Esa noche, Lucía soñó con Tania. No la conocía, pero la vio en una cocina, cortando cebolla, riendo. Luego, el suelo se abría y la risa se convertía en gritos que nadie oía. Al despertar, Lucía tenía el rostro empapado, y en la ventana, una mariposa blanca golpeaba el vidrio, atrapada por la lluvia. Días después, alguien tocó su hombro mientras limpiaba el baño. Era el patrón. Sonrió, pero sus ojos no sonreían. Dicen que tienes buena letra, le dijo. Necesito que me ayudes con un par de documentos. Lucía sintió que el tiempo se detenía. Claro. Patrón, murmuró. Esa tarde, Lucía escribió su primera carta de despedida. Era para una chica que aún trabajaba allí. Pero ya habían decidido que renunciaría. Lucía obedeció. Pero hizo un pequeño cambio. Una palabra fuera de lugar. Un error invisible. Una firma distinta. Dejó una pista. Una que nadie vería, a menos que supiera mirar. Esa noche, se sentó sola bajo una farola rota. Sacó la foto de su madre. Estoy haciendo cosas que no quería, mamá. Pero si tú supieras lo que hacen aquí, no. Terminó la frase. Solo la dejó caer en el suelo, junto a una hormiga que volvía a aparecer, y la aplastó con el dedo. No a la hormiga, a la foto. Lucía empezó a escribir con más frecuencia, no solo cartas de renuncia. También inventaba historias para justificar ausencias. Fechas falsas. Firmas falsificadas. Justificaciones inventadas. Se convirtió en una especialista en desaparecer personas, en papel. Cada documento llevaba su trazo. Cada mentira, su pulso, pero en medio de la falsedad, dejaba marcas. Letras que no coincidían. Frases demasiado bien redactadas. Códigos ocultos que solo ella entendía. Daniel lo notó. ¿Estás dejando rastros? Estoy dejando pistas, corrigió Lucía. Alguien, algún día, va a mirar esto, y va a entender. Una tarde, al revisar una carpeta, encontró algo nuevo. Un contrato archivado con el nombre de Ana Sofía Morales. Lucía no la conocía. Pero la foto le resultó familiar. Era la chica de su sueño. La que reía cortando cebolla. Ana Sofía había desaparecido 6 meses antes. Pero su contrato seguía activo. Como si aún trabajara allí. Lucía se congeló. ¿Y si no todos los desaparecidos se iban? ¿Y si algunos seguían vivos, pero en otro sitio? La idea le carcomía los huesos. Empezó a revisar los documentos viejos. Varios nombres tenían la misma rareza. No tenían fecha de salida, ni carta de renuncia. Solo silencio administrativo, y al comparar firmas, eran todas parecidas, demasiado parecidas. Esa noche, Daniel trajo una noticia. Lucía, encontré algo. Hay otro sitio, como otro sitio, un predio al sur de la ciudad. También pertenece al patrón, pero no figura en los papeles oficiales. Es como invisible. Lucía sintió un frío seco en la garganta. ¿Quién trabaja allí? Nadie que sepamos. Pero van camiones cada semana. Y entran por detrás. Sin registro. Sin horarios. Sin nombres. Lucía miró la pared del baño donde escondía su pendrive y supo que había llegado el momento de ir más allá. El domingo siguiente, Lucía pidió permiso para acompañar a Daniel a una supuesta entrevista en una fábrica vecina. Mintió con naturalidad. Nadie sospechó, pero no fueron a ninguna fábrica, fueron al sur. El camino estaba lleno de baches y niebla. Las casas se volvieron más viejas. Los árboles, más grises, y al final, un portón oxidado, 2 guardias. Uniformes sin identificación.
y una cámara rota que aún giraba. Lucía sacó una foto con el celular. Daniel la empujó detrás de un árbol. ¿Qué es esto?, murmuró ella. Es donde van los que se van, respondió él. Esperaron media hora. Luego, un camión llegó, transportaba cajas cerradas. Y algo más, una mujer. Atada. Con cinta en la boca. Viva. Despierta. Mirando hacia la nada, Lucía sintió que el mundo se partía en dos. Daniel la agarró del brazo. Vámonos ya. Pero ella no se movió. Esa imagen quedó grabada en su médula. Como una quemadura que no sana, esa noche, escribió una sola frase en su cuaderno: no los desaparecen. Los redireccionan. Los días siguientes fueron un laberinto. Lucía ya no sonreía. Ya no hablaba con nadie. Solo escribía. Y planificaba. El patrón, en cambio, parecía más cercano, la felicitaba por su trabajo. Le daba tareas nuevas. Le confiaba cada vez más secretos, pero Lucía no se dejaba engañar. Sabía que estaba siendo probada. Sabía que alguien la estaba observando, desde más arriba. Una tarde, la secretaria del patrón le entregó un sobresellado. Esto es confidencial. Debes llevarlo personalmente al predio del sur. Lucía tragó saliva. Ahora, Daniel la esperó en la salida. Ella le mostró el sobre. Está sellado. No puedo abrirlo, dijo Lucía. Daniel pensó unos segundos. Podemos pasar vapor. Sin romperlo. Y ver qué hay dentro, y así lo hicieron. Dentro, una sola hoja, un nombre. Una edad. Una descripción. Era ella. Lucía Fernández. Con su foto, su firma. Y la palabra, transición, en rojo. El mundo se apagó un segundo. Lucía no gritó. No tembló, solo respiró hondo. Y dijo: entonces ya me eligieron. Esa noche, no volvió al albergue, durmió en un banco, bajo la lluvia, sin abrigo. Sin cuaderno, solo. Con el sobre entre los brazos. Como si abrazara su propia lápida. A la mañana siguiente, fue al trabajo como siempre, pero algo en ella ya no era igual. Caminaba más despacio. Miraba con otros ojos. Y cada paso decía: ahora, el tiempo es mío. Lucía sabía que el sobre rojo no era una advertencia, era una sentencia, una forma elegante de decir: te usamos hasta donde pudimos. Ahora, desaparece. Pero ella ya no era la misma que había llegado cargando bloques de cemento, la chica que lloraba en silencio por su madre. La que soñaba con volver, rica. Esa Lucía había muerto el día que vio a una mujer atada dentro del camión. Lo que quedaba ahora era algo distinto. Más frío. Más lúcido. Más peligroso. Esa mañana, caminó hasta la estación central, alquiló un casillero por 3 días. Dentro, dejó una copia del pendrive, una hoja con claves y una carta sellada. Si algo me pasa. Entregarlo a la prensa. No abrir. Solo confiar en quien sienta el mismo miedo que yo sentí. Luego fue a una biblioteca pública, usó una computadora vieja, con teclado pegajoso. Desde ahí, envió un mensaje anónimo a 3 ONGs de derechos humanos. No dio nombres. Solo ubicaciones. Horarios de los camiones. Descripción de los guardias. Fotos pixeladas. Firmó como LF, la que ya no tiene nada que perder. Esa noche, volvió a Otrábalo como si nada, cargó papeles. Firmó documentos. Sonrió cuando el patrón la saludó, pero por dentro, cada gesto era una daga, cada palabra, un susurro de despedida. Daniel notó algo. Tus ojos ya no son iguales. Lucía no respondió. Le tomó la mano. Por primera vez, si me pasa algo. No busques justicia. Busca ruido. Haz que todos sepan. Daniel la miró, con los ojos rotos. No digas eso. No te van a tocar. Lucía bajó la mirada. Ya lo hicieron. Solo que aún no me han cerrado el archivo. 3 días después, la llamaron a la oficina del patrón. El clima estaba denso. Olor a desinfectante,
papel quemado y café frío. El patrón no estaba solo. A su lado, el hombre del sur. El del camión. Chaqueta gris. Mirada sin alma, Fernández. Siéntese, ordenó él, sin cortesía. Lucía obedeció. Sobre la mesa, colocaron una carpeta negra. No tenía nombre, solo un número. Dentro, fotos de ella. Entrando a la biblioteca. Saliendo del albergue en la madrugada. Caminando cerca de él. Predio Sur, y una más, Daniel, abrazándola. Sabemos que ha estado confundida, dijo el hombre de chaqueta. Pero aún puede corregirse. Lucía los miró, sin pestañear. ¿Qué quieren de mí? Cooperación. Silencio. Y una última tarea. Le entregaron otro sobre. No era rojo, era blanco. Limpio. Con una sola palabra, prueba. Si hace esto bien, todo se olvida. Vuelve a su puesto. Con aumento. Con protección, Lucía lo sostuvo, sintió que el papel ardía entre sus dedos, no preguntó qué contenía. No lo necesitaba, sabía que era una trampa. Una que decidiría si la dejaban vivir un poco más. Esa noche, no comió. No durmió. No. Lloró, se sentó frente al espejo del baño. Miró sus manos. Las líneas, las cicatrices, la tinta vieja bajo las uñas, y pensó, ¿cuánto de mí ya fue borrado? Al amanecer, fue a cumplir la tarea, un archivo. Una firma. Un despido encubierto de una mujer nicaragüense que acababa de llegar. Lucía la había visto una vez. Tenía los ojos muy parecidos a los suyos. Años atrás no podía hacerlo. Noah. Ella, entonces, cometió un error. A propósito, firmó con una letra distinta. Usó una fecha imposible. Cambió un número del archivo. Sabía que la iban a descubrir. Pero también sabía que esa mujer viviría un día más, y ese día podía hacer la diferencia. Volvió a la oficina. Entregó el sobre. Sonrió. Y salió caminando como si todo estuviera bien, pero al cruzar la puerta, sintió el peso del aire. Ya no había vuelta atrás. Esa tarde, Daniel no estaba en su puesto, ni en el albergue, ni en la cocina. Nadie lo había visto. Lucía buscó por todos lados, hasta que una mujer le susurró, dijeron que lo transfirieron. Pero dejó algo para ti. Era una caja de cartón. Ligera. Con una sola cosa dentro, su cuaderno. Aquel donde escribía poesía, y una nota, sin firma. Yo sí entendí tus pistas. Pero a veces, amar también es huir. Lucía cerró los ojos, y, por primera vez en años, soltó una lágrima, no por miedo. No por rabia, sino por la certeza de que, aunque viviera, ya nadie la recordaría como era antes. Desde que Daniel desapareció, el mundo sonaba distinto. Lucía seguía trabajando, caminando, respirando, pero todo tenía eco, como si su vida ya no ocurriera en presente, sino en un recuerdo deformado. Evitaba mirar a los ojos de los demás, no por miedo, sino porque temía encontrar en ellos el mismo vacío que sentía en los suyos. Un martes, la llamaron de nuevo, mismo despacho. Mismo patrón, solo que esta vez, ella no se sentó. Estamos revisando tus archivos, dijo él, seco. Y notamos inconsistencias. Lucía sonrió, puede ser. Tal vez estoy perdiendo la vista. El patrón no se inmutó. Sabes que la vista no es el problema. Le entregaron un papel, una notificación. Formal. Limpia. Precisa. Lucía Fernández, transferida. Fecha, indefinida. Motivo, rotación interna. Lucía lo sostuvo sin pestañear. Y si me niego, no es una opción. Esa noche, volvió al casillero de la estación, retiró su cuaderno, la copia del pendrive y la carta sellada. Sabía que el tiempo se agotaba, y que, si quería dejar una huella, tenía que hacerlo ahora. Tomó un bus nocturno hasta una zona industrial abandonada. Allí,
esperó a un contacto que jamás llegó, solo la lluvia, solo el sonido de su propia respiración, y una certeza, ya nadie venía a salvarla. Solo quedaba ella. Regresó al albergue antes del amanecer, y encontró su cama vacía, sus cosas, desaparecidas. Su nombre, tachado de la lista. Lucía ya no vivía allí. No oficialmente. No para los registros. Alguien la abrazó en la oscuridad, una mujer que no conocía bien. Dijeron que te fuiste. Pero yo sé que sigues aquí. Lucía no respondió. La mujer puso algo en su bolsillo. Es de Daniel. Lo dejó escondido. Por si alguna vez se fue sin terminar la frase, Lucía abrió el papel. Sí. Te borran, que al menos escuchen tu voz. Era una dirección. Y una hora. Al día siguiente, Lucía se presentó en una casa antigua, con paredes de adobe y ventanas rotas. Allí, la esperaba un hombre mayor, de acento extranjero. No preguntó su nombre, solo le dijo: tienes 5 minutos. Di lo que tengas que decir. Lucía grabó un mensaje, con voz firme. Sin temblores, nombró fechas, lugares, pruebas. No pidió ayuda, pidió memoria. Porque el olvido era lo que más dolía. Al salir, el hombre le dio un papel doblado. ¿Para cuándo? No tengas a dónde volver. Lucía lo guardó. Y no lo abrió. Esa noche, no regresó al trabajo. Se escondió en una obra en construcción, donde antes cargaba bloques. Dormía entre sacos de cemento. Comía restos. Vivía como las sombras que ayudó a desaparecer. Una madrugada, la despertó. Un ruido, pasos, luces. Voces que no usaban su nombre, solo una frase, la que no obedeció. Corrió sin pensar, por callejones, puentes, tejados, no por miedo a morir, sino por rabia de no haber terminado su historia. Al amanecer, se sentó en una plaza vacía, sacó su cuaderno, y escribió: no quiero justicia. Quiero existir. Aunque sea en la rabia de otros. Aunque sea como un susurro maldito que no se apaga. Minutos después, una patrulla pasó. Lucía bajó la cabeza, pero nadie la detuvo, porque, para el sistema, ella ya no estaba. Ya no figuraba. Era invisible. Entonces entendió, no necesitaban matarla. Solo convertirla en nadie, y eso era peor. Volvió a la casa del hombre mayor, pero ya no estaba. Ni la casa. Solo ruinas, y dentro, un sobresellado. Lucía lo abrió con manos sucias. Era su grabación, y una nota: a veces, hablar no es suficiente. A veces, hay que gritar desde adentro. Esa noche, Lucía fue al edificio central de la empresa. Entró por la puerta trasera. Con uniforme robado y ojos de piedra, subió al tercer piso, donde guardaban los archivos de personal, y prendió fuego, no para quemar pruebas, sino para dejar una marca. Un humo que dijera: aquí pasó alguien que ya no quería desaparecer callada. Al salir, nadie la vio, nadie gritó. El fuego tardó horas en ser apagado, y en las noticias del día siguiente, se dijo: un cortocircuito. Sin víctimas. Solo pérdida de papeles viejos. Lucía, desde un parque, escuchó la transmisión por un radio viejo, y pensó: tal vez no cambié el mundo. Pero el mundo tampoco me borró del todo. Lucía pasó los días siguientes caminando como un fantasma. Las calles ya no le pertenecían. Las miradas eran cuchillos. Los semáforos, símbolos de una ciudad que no paraba por nadie. Cargaba solo 3 cosas: su cuaderno, un encendedor, Y, un sobre con la palabra último, el sobre que le dejó el hombre viejo, el que nunca había abierto. Sentada bajo un puente, rodeada de palomas y bolsas rotas, lo abrió. Dentro, una foto. Ella, de niña, frente a una casa de ladrillo, con su madre al lado, y atrás, una frase escrita a mano: lo que no se grita, se repite.
Lucía cerró los ojos y entendió, no debía huir. No debía sobrevivir. Debía romper el ciclo. Aunque eso significara arder, esa noche, regresó al predio del sur, el mismo portón oxidado. Los mismos guardias sin nombre, solo que ahora, Lucía no tenía miedo. Tenía urgencia, esperó a que el camión llegara, y lo siguió, no con los pies. Con la mente. Con cada trazo que había guardado en su cuaderno, sabía los turnos. Las rutas. Las trampas. Al amanecer, se coló en un vagón, entre cajas. Olor a cloro. Telas manchadas, y un sonido. Respiración. Viva. Humana, no estaba sola, una mujer joven. Con ojos hinchados y cinta en la boca, Lucía la miró. Y vio su reflejo de hace años, quitó la cinta. No dijo nada, solo la abrazó. ¿Cómo? Quien pide perdón por todo lo que no pudo evitar. Cuando el camión se detuvo, Lucía ya tenía un plan, no para escapar, sino para abrir las puertas desde adentro. El lugar era un laberinto de concreto, sin carteles, sin ventanas. Solo ecos. Ella caminó como si supiera a dónde iba, y en cierto modo sabía. Una sala, una lámpara colgante, una mesa con papeles, y al fondo, el hombre de la chaqueta gris. El que siempre estaba en las sombras. Lucía, dijo, como si la esperara. Ya no soy Lucía, respondió. Soy lo que dejaron de mí. Él sonrió. ¿Vienes a confesar? Vengo a grabar. Sacó un pequeño dispositivo, uno que había escondido en su zapato, lo encendió. Y comenzó a hablar, contó todo, fechas, nombres, errores deliberados, archivos falsos, personas que no existen, pero respiran. No lloró, no gritó, solo habló. Como quien no tiene tiempo para el perdón. El hombre no la detuvo, solo dijo, nadie va a creer esto. Lucía lo miró, no importa. Pero lo van a escuchar. Y eso, a veces, es peor. Intentaron retenerla, pero ya no tenía cuerpo. Era una idea. Un eco corrió entre pasillos. Desactivó alarmas. Dejó rastros, y al salir, soltó el dispositivo en la mochila de una de las chicas que llegaba. Sabía que no lo iban a revisar, no ese día, y eso bastaba. Esa noche, volvió a la estación, ya sin cuaderno, sin ropa, sin nombre, solo con fuego en la garganta. Se sentó frente a un periodista al que había contactado meses antes. Le entregó una carta. No quiero entrevistas, ni justicia. Solo que alguien lea esto y entienda por qué el silencio también mata. El periodista preguntó su nombre. Lucía dudó, luego dijo, pon lo que quieras. Ya nadie me busca. Se fue sin mirar atrás, y esa fue la última vez que alguien la vio. Semanas después, varios medios publicaron un reportaje anónimo. Había nombres tachados, audios distorsionados, fotos borrosas, pero una frase se repetía en cada página. Lo que se calla en un lugar, se repite en otro. La red fue negada. El patrón, trasladado. El predio, cerrado, por mantenimiento, pero el ruido quedó, y entre los escombros, una pintada apareció una noche. LF estuvo aquí. Y no se fue en silencio. Durante meses, el nombre LF comenzó a aparecer en rincones sucios de la ciudad, no en pancartas, no en periódicos, sino en paredes rotas, cuadernos de obreros, baños de estaciones. LF estuvo aquí. LF no se cayó, nadie supo exactamente quién era. Solo que había hablado y desaparecido. Algunos decían que fue una víctima. Otros, una infiltrada. Unos más, una santa, pero todos coincidían en algo: ese nombre dolía. Ese nombre ardía. Un día, en un pequeño pueblo del interior, una niña preguntó, ¿quién fue LF? Y su abuela, con manos de tierra y ojos de agua, le respondió,
la que dijo lo que todos callaban. La que no pidió permiso para existir. En una escuela, una joven escribió en su pupitre: si me callan, gritaré con los restos. Y cuando la directora le pidió explicaciones, la alumna solo dijo: es de Lucía. Usted no entendería. El periodista que recibió la carta de Lucía tardó semanas en decidir qué hacer. No tenía pruebas sólidas, ni nombres verificables, solo una voz que lo despertaba por las noches, no por lo que decía, sino por lo que no quería olvidar. Publicó la historia, no en primera plana, ni en horario estelar, pero lo suficiente para sembrar duda. Y donde hay duda, crece la grieta. En el fondo, la historia no hablaba solo de Lucía, hablaba de una red que devora, de papeles que borran vidas, de mujeres que nunca llegan a casa. Hablaba de todos nosotros. Semanas después, una nueva joven llegó al mismo albergue donde Lucía había vivido. Tenía una maleta rota y un cuaderno escondido. Alguien le entregó una hoja doblada. Solo decía: si ves algo, escribe. Si escribes, grita. Si gritas, no te detengas. En un callejón de Buenos Aires, un mural apareció una madrugada: una mujer sin rostro, una llama en el pecho. Y las letras: el silencio no nos cuida, nos entierra. Lucía no fue mártir, ni heroína, ni santa, fue humana. Y por eso, duele más. Su historia no terminó con una explosión, ni con una tumba. Terminó como terminan las cosas reales: sin certezas, sin aplausos, con más preguntas que respuestas. Pero el fuego que encendió no se apagó con agua, ni con olvido. Se esparció como el moho que ella respiró, como el concreto que cargó, como la carta que no pidió ser leída, pero ardía. Un informe del gobierno, años después, mencionó en nota al pie: no se pudo determinar la identidad de la informante. El caso permanece abierto y sin cuerpo. Lucía se volvió eso, un caso sin cuerpo, una historia sin rostro, una voz que se niega a apagarse, y en ese eco vive, porque toda vez que alguien dice: no me voy a callar, es Lucía respirando de nuevo. Porque toda mujer que se niega a desaparecer sin dejar rastro, es LF rompiendo otra vez el archivo. Porque todo cuaderno escondido, todo mensaje enviado, todo fuego encendido en nombre de las que ya no están, es ella. Ella no se fue. Ella nos enseñó cómo quedarnos. ¿Alguna vez tuviste que ver cómo alguien se apagaba poco a poco, mientras tú fingías que todo estaba bien? ¿Alguna vez fuiste Lucía, sabiendo demasiado, pero sintiéndote sola, pequeña, invisible? Has tenido que elegir entre hablar y vivir, entre callar y no traicionarte. Si algo de esta historia se pareció, aunque sea un poco, a tu vida, es porque Lucía no es solo un nombre. Es un espejo. Es una advertencia. Es un grito que sigue resonando en ti. Por eso, hoy, no te pedimos un simple like, te pedimos memoria. Te pedimos valentía. Suscríbete a este canal si alguna vez te hicieron sentir que tu historia no importaba. Aquí contamos las que nadie quiere ver, las que duelen, las que podrían ser la tuya. Y en los comentarios, cuéntanos esto: ¿qué parte de la historia de Lucía te tocó más? ¿Has sido testigo del silencio que destruye? ¿A quién hubieras querido salvar cuando ya era tarde? Tu comentario no es solo una respuesta. Es un homenaje. Es una forma de decir: yo también estuve ahí. Yo también vi cómo desaparecen las que incomodan. Y si conoces a alguien que necesita saber que aún hay fuego entre los escombros, comparte este video. Porque si Lucía habló, tú también puedes hacerlo. Y si tú hablas, ella nunca se irá del todo. Gracias por no callarte. Nos vemos en la próxima historia, que quizá también esté escrita con tu voz.